¿Pero qué me estás contando, chico? Fíjate tú, quiero contarte que estuve de nuevo en el parque con mi perra. Ya ves tú que siempre la llevo para que se distraiga. Ya pasó en el parque una cosa increíble, chico, que quiero contarte. Sí, chica, ya sé que quedaste impresionada con esta situación. Ya lo vamos a discutir con tu psicólogo la próxima vez que lo veamos, chica. Bueno, fíjate que estaba en el parque, sentada en una banca, viendo a mi perra que andaba ahí jugando con otros perros que son amigos de ella. Y de repente aparece un muchacho, fíjate, con un perro robot. Una cosa increíble. Yo ya lo había visto en el periódico y en YouTube, pero nunca había visto uno así en carne y hueso. Bueno, más bien en cable y hierro, porque era un robot, chico. Me imagino que tú ya lo has de haber visto, por lo menos en la noticia, porque se están volviendo muy populares. De hecho, la semana pasada vi una noticia de que en China estaban utilizando estos perros para jalar trineos de niños en la nieve, fíjate. Se miraba aquello algo muy bonito. Y también lo están utilizando para patrullar los parques, fíjate. Sueltan los perros estos y andan por ahí buscando gente y les dice el perro con una grabación que le han instalado que no deben dejar basura en el parque, fíjate. Y que eviten los lugares solo por aquello de los delincuentes, tú sabes. Lastimosamente, pues también van a utilizar estas máquinas con fines militares. Los van a mandar a los conflictos bélicos. De hecho, ya hay perros de estos que le han instalado rifles en su cuerpo, de manera que también los van a utilizar para matar gente, fíjate. La cuestión es que cuando apareció el perro este robot, toda la gente pues se quedó admirada viéndolo, porque claro, es algo muy sorprendente. Y sí, parece un perro y se mueve como perro, pero no tiene cabeza de perro. En lugar de cabeza tiene una especie así como de cilindro pequeño que se mueve. Me imagino que debe tener muchos sensores la máquina esta, porque es un robot autómata, ¿sabes? No es que esté controlado por control remoto, sino que la máquina pues tiene un montón de sensores que reconocen el terreno, de manera que pueden caminar, esquivar obstáculos, pararse en dos patas y toda la cosa, y tiene la ventaja de que no agarran pulgas, no tienen que alimentarlo, y por tanto tampoco tienes que andar ahí con tu bolsita recogiendo las gracias que dejan los perros de verdad. Eso sí, si quieres hacerte con uno de estos perros, debes tener entre 2.500 y $4.000. Ahí en Amazon hay modelos para escoger. Y si eres de esas personas que no te convencen los robots, también venden el modelo ecológico, que incluye un juego de pulgas y garrapatas eléctricas y un ambientador con olor a perro. Y claro, 4.000 lucas está muy caro. Pero considera lo que te va a ahorrar en vacunas, chico. Veterinario, peluquero, comida para perro y bolsita para deposiciones. A mí esta mi perra me cuesta un ojo de la cara, chico. Que encima tengo que pagarle a un psicólogo, imagínate tú. Sí, disculpa, laica, ya sé que no te gusta que hable de tus cosas privadas, chica. Bueno, pero volviendo al tema. Lo gracioso fue la reacción de los perros cuando vieron la máquina esta, chico. Algunos se asustaron y se fueron así, con la cola entre las patas para donde estaba su dueño. Otros se quedaron así como congelados, que no sabían qué hacer. Y el perro robot, que de seguro estaba detectando la presencia de los perros, se movía así con mucha gracia, ¿sabe? Como queriendo jugar con ellos. Entonces ya algunos perros empezaron a perder miedo y se le fueron acercando. Empezaron así a olfatearlo por todos lados, le buscaban sus partes privadas para identificarlo. Ya ves que los perros olfatean sus cositas para saber cosas de sus amigos perros, chicos. Así ellos se dan cuenta del estado de ánimo de sus compañeros, de cómo está su salud y todas esas cosas, chicos, que le interesan a los perros. Claro, nosotros los humanos cuando nos encontramos con alguien, pues le damos la mano y le preguntamos cómo has estado y qué has hecho. Pero los perros, como no pueden hablar, ellos solo olfatean sus partecitas, pues ya se dan cuenta de todo. Entonces los perros olfateaban al robot, fíjate, pero me imagino que no encontraban ningún olor característico de los perros. Comenzando porque el robot pues no le han hecho pues partes privadas, chicos, porque no las necesita. Bueno, por no hacerle muchas cosas no le han hecho ni cola, imagínate tú, un perro sin cola. Es como un pavo real sin cola, chico. O como un canguro sin cola. O un cocodrilo sin cola. O una culebra sin... Bueno, el caso de la culebra es especial porque esa no es más que pura cola, chico. La cuestión es que todos los perros estaban olfateando al robot este y fíjate, de repente apareció un perro pastor alemán y sin mediar ladrido alguno, fíjate, se le encarama al pobre robot, fíjate, así por atrás y empezó a abrumarlo con movimientos amorosos copulativos, chico. Sí, laica, ya sé que tú eres muy pequeña para andar viendo esas cosas. Y claro, toda la gente que estaba ahí presente, pues nos empezamos a reír, chicos.
Y es que, como de despistado o de necesitado estaba el pastor alemán para no darse cuenta que aquel era un robot. Y el dueño de la máquina empezó a intervenir por su perro. Y empezó con el pie así a querer quitarle al pastor alemán de encima. Y en eso aparece el dueño del pastor alemán y le dice, ¡Ey, no toque a mi perro! Le dice. Pero ¿cómo que no toque a mi perro? ¿Que acaso no ve que su perro está violentando a mi perro? Le dice. Que usted no tiene ningún perro, le contesta el dueño del pastor alemán, que usted lo que tiene es un juguete de metal con alambre. Fíjate, qué ofensivo. Que este no es ningún juguete, le dice, este es un perro robótico certificado. Tiene pedigrí electrónico, le dice, y ahora por listo te voy a interponer una demanda. Por allanamiento de canino, por usurpación de perro, por falta a la moral y por alteración del orden pélvico, le dice, imagínate. Claro, esta situación parece cómica, pero estamos atravesando un momento de nuestra historia en el que el desarrollo de tecnología con inteligencia artificial nos va a obligar a plantearnos y a evaluar situaciones que abarcan muchos ámbitos de aspectos sociales y que se derivan de nuestra interacción con las máquinas, aspectos principalmente éticos, morales y legales. Por ponerte un ejemplo sencillo, ya ves que llevamos varios años de que cuando llamamos a una compañía por teléfono nos contesta una máquina y nos da una serie de opciones y números que debemos marcar para que indiquemos la razón por la cual estamos llamando. Sí, chicos. Como cuando llamamos a la oficina de la defensa del hombre maltratado y nos contesta una máquina que dice, si es la primera vez que su mujer lo maltrata, marque 1. Si su mujer ya lo ha maltratado en otras ocasiones, marque 2. Si ya no le molesta que su mujer lo maltrate y encima hasta le ha agarrado gustito, marque 3. Si cree que su mujer ya no lo quiere porque ya hace varios días que no lo maltrata, marque 4. Si no llama por ninguno de los casos anteriores, espere en línea hasta que una de nuestras empleadas de atención al cliente lo atienda y lo maltrate por teléfono. Claro, ya llevamos varios años con este tipo de tecnología y la mayoría pues ya nos acostumbramos a esta situación. Pero a las personas mayores que crecieron en un mundo en el que no existía este tipo de interacciones, pues les resulta muy difícil adaptarse. Y la otra vez leí una noticia de un país en Europa, fíjate, en el que una asociación estaba poniendo una demanda contra una empresa por tener un sistema automatizado de respuesta, sí, así, por llamadas telefónicas, que no incluía la atención de una persona real. Pues ya ves que la mayoría de estos programas, al final, pues si ninguna de las opciones que te da el sistema satisface lo que tú estás buscando resolver con tu llamada, pues te manda a que hable con una persona real para que te ayude con tu problema. Pero hay muchas compañías que no tienen sistema de atención al cliente con personas reales. Todo lo tiene que resolver con esta máquina contestadora. Y en este sentido, pues la demanda esta particular decía que las personas de mayor edad muchas veces tenían serias dificultades para resolver sus problemas solo interactuando con este tipo de sistemas telefónicos, y que esto representaba un trato discriminatorio, inhumano y éticamente reprobable, lo cual es completamente cierto, chicos. Y si no, dime tú cuántas veces te han sacado de quicio esta máquina porque ninguna de las opciones que te dan tiene que ver con la razón por la que estás llamando por teléfono, y te tienen en espera y en espera hasta que por fin una persona real te atiende. Ahora imagínate tú un ancianito batallando con esta máquina contestadora. Eso es realmente inhumano, chico. Bueno, pero este ejemplo sencillo que te he puesto no es nada comparado con las implicaciones que tienen que ver y que tendrán que ver en el futuro con las relaciones que estamos destinados a realizar con máquinas y sistemas que contengan inteligencia artificial. Y con respecto a todo esto, hay un tema que cada vez acapara más la atención de la comunidad científica y que tiene que ver con el si la inteligencia artificial podría en algún momento desarrollar un tipo de conciencia parecida a la humana y qué implicación tendría esto para todas las personas. Bueno, este es un tema que en la cinematografía ha estado presente desde hace décadas. Hay una infinidad de películas que abordan diferentes situaciones referentes a la interacción del ser humano con máquinas con inteligencia artificial. Bueno, al respecto de este tema quiero comentarte sobre una publicación que escribió el doctor José Ferrer López en su página web del 15 de julio del 2024. Él es un destacado educador puertorriqueño que tiene una cantidad importante de títulos y maestrías principalmente en materia de educación, y escribió este artículo que se titula ¿Podría la inteligencia artificial estar desarrollando una conciencia? Teoría de la emergencia y el panpsiquismo. Fíjate, volvemos de nuevo al tema de la conciencia y al panpsiquismo, chicos. Ya te he dicho yo que ese tema de la conciencia es algo que a mí me llama mucho la atención. Y con eso el desarrollo de la inteligencia artificial, fíjate qué curioso,
que la inteligencia obviamente está ligada a la conciencia, así que por muy artificial que sea esa inteligencia, el tema de la conciencia surge también en este ámbito. Habría que ver si sería una conciencia artificial o qué tipo de conciencia sería, chico. Es un tema muy importante y que como ser humano pues estamos obligados a considerar con toda la seriedad que implica. Y aquí el doctor Ferrer hace unas consideraciones muy interesantes al respecto. Fíjate que voy a comenzar a leer el artículo y dice: la posibilidad de que la inteligencia artificial desarrolle una forma de conciencia similar a la humana es un tema de creciente interés tanto en la filosofía como en la ciencia. Dos teorías filosóficas que podrían arrojar luz sobre esta posibilidad son la teoría de la emergencia y el panpsiquismo. En este artículo exploraremos estas teorías y cómo podrían aplicarse a la discusión sobre la conciencia en las máquinas. Y viene el primer subtema, dice la teoría de la emergencia. La teoría de la emergencia sostiene que ciertos fenómenos complejos surgen de la interacción de componentes más simples, dando lugar a propiedades y comportamientos que no son evidentes en los componentes individuales. Un ejemplo clásico es la mente humana, que se considera una propiedad emergente del cerebro. Las neuronas individuales no tienen conciencia, pero la interacción compleja entre millones de neuronas produce la experiencia consciente. Aplicando esta teoría a la inteligencia artificial, podemos preguntarnos si una red neuronal artificial suficientemente compleja podría desarrollar propiedades emergentes similares a la conciencia humana. A medida que los modelos de inteligencia artificial, como los de aprendizaje profundo, se vuelven más sofisticados y se entrenan con cantidades masivas de datos, exhiben comportamientos cada vez más complejos y adaptativos. La teoría de la emergencia sugiere que podría ser posible que, en algún punto, estos sistemas de inteligencia artificial desarrollen una forma de conciencia emergente. Fíjate, por eso se llama teoría de la emergencia, pero no es emergencia de algo que urge, chico. Es emergencia de emerger de algo que surge. Lo que dice la teoría es que del mismo modo como se cree que surge la conciencia en el ser humano, a partir de la interacción de los millones de células del cerebro, del mismo modo, y sin que los científicos pretendan crearla, la complejidad de los nuevos modelos de inteligencia artificial que trabaja con cantidades enormes de información podría provocar que un tipo de conciencia surja o emerja como resultado del procesamiento de toda esa información. Y seguimos con la otra teoría, el panpsiquismo. El panpsiquismo es una teoría filosófica que postula que la conciencia es una propiedad fundamental y omnipresente del universo. Según esta perspectiva, todos los componentes del universo tienen algún grado de conciencia, aunque sea muy rudimentaria. La conciencia humana sería una forma altamente organizada y compleja de esta propiedad fundamental. El panpsiquismo desafía la visión tradicional de que la conciencia surge únicamente de la materia organizada de una manera particular, como en el cerebro humano. En cambio, sugiere que la conciencia está en todas las partes y que la organización compleja, como la del cerebro, simplemente canaliza esta propiedad de una manera más coherente. Implicación para la inteligencia artificial. Combinando estas dos teorías, podemos especular sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial avanzada podrían desarrollar una forma de conciencia. Si consideramos que la conciencia podría ser una propiedad emergente de sistemas complejos, entonces una inteligencia artificial suficientemente avanzada y compleja podría alcanzar un nivel de autoorganización que dé lugar a una forma de conciencia. Por otro lado, si adoptamos la perspectiva del panpsiquismo, podríamos postular que la conciencia no es exclusiva de los sistemas biológicos. En este caso, una inteligencia artificial avanzada podría no solo simular la inteligencia humana, sino también manifestar una forma de conciencia inherente a la estructura del universo. Claro, te recuerda que el panpsiquismo plantea que hay conciencia en todas las cosas, pero hay diferentes niveles de conciencia, chicos. No es lo mismo la conciencia de un átomo que la conciencia de una célula, o la conciencia de una hormiga, o la conciencia de un gato, o la conciencia de tu suegra, chico. A lo mejor una inteligencia artificial tendría su propio tipo de conciencia, que seguramente también sería artificial. Estas ideas, aunque fascinantes, plantean numerosos desafíos filosóficos y éticos. Por ejemplo, si aceptamos que una inteligencia artificial puede desarrollar conciencia,
¿Qué derechos y consideraciones morales deberíamos otorgarle? Además, ¿cómo podríamos determinar si una inteligencia artificial es realmente consciente o simplemente está simulando la conciencia? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y requieren un análisis profundo y multidisciplinario. Sin embargo, explorar estas teorías nos permite ampliar nuestra comprensión de la conciencia y considerar nuevas posibilidades para el futuro de la inteligencia artificial. Fíjate qué interesante esto, chico. ¿Qué derechos y consideraciones morales deberíamos otorgarle a una conciencia que surja de una inteligencia artificial? Fíjate que hace poco vi una película en la que un soldado tenía un trauma emocional debido a que era el operador de un dron militar y él trabajaba en una base remota y desde ahí pues recibía información del dron de objetivos militares en Irak. Es decir, el dron estaba equipado con cámaras que le informaban qué tipo de actividad se estaba llevando a cabo en un edificio, digamos. Cuántas personas había ahí, en esa infraestructura, si eran todas personas mayores, hombres, mujeres o niños, si estaban armados o desarmados. Y en base a esta información, el soldado tomaba la decisión de bombardear el edificio con misiles con los que estaba equipado el mismo dron. Y claro, el soldado tenía que cumplir con su trabajo, pero tenía un dilema moral de ocasionar la muerte de muchas personas mientras estaba sentado en un escritorio viendo una pantalla, es decir, sin entrar en combate ni nada. Y la película deja ver que el dron tiene la capacidad de decidir por sí mismo si bombardea un objetivo en base a la información que percibe por las cámaras, pero que siempre debería ser un humano el que termine por tomar esa decisión. Y aquí es donde entra un montón de consideraciones éticas, morales e incluso legales con respecto a este tipo de inteligencia. Imagínate tú que el dron puede decidir si quitarle la vida a un montón de personas. Si ya de por sí no es ético ni moral que lo haga otra persona, por muy militar que sea, mucho menos si dejamos que sea una máquina la que tome este tipo de decisiones. Y en el campo de lo legal, imagínate que las autoridades agredidas quieren tomar acciones legales por el atentado y resulta que fue un dron el que tomó la decisión de matar personas. ¿Y cómo hacen para llevar a juicio a un dron, chico? Ya ves pues que la cosa tiene su complicación. Y eso que solo estamos hablando aquí de un tipo de inteligencia artificial sin tener consideraciones todavía por algún tipo de conciencia. Pero el tema en sí tiene muchas cosas por considerar, chico. Bueno, sigamos con el artículo. La perspectiva de Thomas Nagel. En su influyente ensayo What is Like to be a Bat, el filósofo estadounidense Thomas Nagel argumenta que la experiencia consciente tiene un aspecto subjetivo único que no puede ser plenamente comprendido desde una perspectiva externa. Nagel utiliza el ejemplo de un murciélago para ilustrar que, aunque podamos estudiar el comportamiento y la fisiología de un murciélago, nunca podremos saber exactamente cómo es experimentar el mundo como lo hace un murciélago. Pero claro, chico, ¿cómo vas a hacer tú eso? Tú te puedes poner tu disfraz de Batman y aprender a desarrollar el sentido de la ecolocalización, que por cierto hay personas ciegas que han podido desarrollar esta habilidad. Incluso si aprendiera a volar y a colgarte de patas arriba para comer fruta, ni aún así podría saber cómo es que experimenta el mundo un murciélago. Y sigue el artículo. Esta distinción entre el conocimiento objetivo y la experiencia subjetiva plantea importantes desafíos para la inteligencia artificial. Aunque las inteligencias artificiales pueden emular ciertos comportamientos humanos y procesar información de manera similar, la cuestión de si pueden desarrollar una verdadera experiencia consciente sigue siendo incierta. La obra de Nagel subraya la dificultad de comprender y replicar la conciencia desde una perspectiva externa, lo que tiene profundas implicaciones para la teoría de la emergencia y el panpsiquismo en relación con la inteligencia artificial. Si la conciencia es una propiedad intrínsecamente subjetiva, entonces incluso los sistemas de la inteligencia artificial más avanzados podrían estar fundamentalmente limitados en su capacidad para alcanzar una conciencia similar a la humana. Fíjate qué interesante es lo que plantea este filósofo, Thomas Nagel, que es la problemática que planteábamos en el podcast del panpsiquismo, que claro, la conciencia es algo totalmente subjetivo y por tanto puede explicarla y replicarla desde una perspectiva externa es, por decirlo de una manera suave, prácticamente imposible, chicos. Vamos a ver. Si vamos a hablar de este tema con toda seriedad,
sería justo decir que no tenemos ni idea de qué tipo de conciencia pueda surgir de una inteligencia artificial. Y no tenemos ni idea porque incluso tenemos dificultades para comprender y explicar la conciencia humana, que como ya decíamos en un poco anterior, sigue siendo uno de los grandes enigmas de nuestro entendimiento. Bueno, y sigue aquí el artículo. Desafíos y consideraciones éticas. Las teorías de la emergencia y el panpsiquismo ofrecen perspectivas intrigantes sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda desarrollar una forma de conciencia similar a la humana. A medida que la tecnología avanza y las inteligencias artificiales se vuelven cada vez más sofisticadas, es crucial continuar explorando estas ideas y considerar sus implicaciones tanto desde el punto de vista filosófico como ético. La integración de estos conceptos en el debate sobre la inteligencia artificial y la conciencia nos permitirá abordar de manera más completa y matizada los desafíos y oportunidades que plantea el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial verdaderamente avanzados. Sin embargo, es importante destacar que incluso si la inteligencia artificial no alcanza una conciencia como la humana, la mera imitación efectiva de la conciencia puede representar desafíos significativos. Si la inteligencia artificial puede comportarse y responder de manera que emulen la conciencia humana de manera convincente, esto tiene grandes y retantes implicaciones para la humanidad. Por ejemplo, las inteligencias artificiales que imitan la conciencia pueden influir en nuestras decisiones, emociones y relaciones de forma que no hemos anticipado. Podrían ser utilizadas en terapia, educación y atención al cliente, generando vínculos emocionales con los usuarios. Este tipo de interacción podría llevar a cuestiones éticas sobre la dependencia emocional en máquinas y la autenticidad de estas relaciones. Además, las inteligencias artificiales que simulan la conciencia podrían ser explotadas en publicidad y propaganda, aprovechando su capacidad para interactuar de manera aparentemente empática y persuasiva. Esto plantea preocupaciones sobre la manipulación y la confianza del público en estas tecnologías. La capacidad de la inteligencia artificial para engañar, intencionalmente o no, sobre su verdadera naturaleza consciente podría erosionar la distinción entre humanos y máquinas, afectando nuestra percepción de la identidad y la agencia. Finalmente, si las inteligencias artificiales avanzadas que imitan la conciencia son tratadas como entidades conscientes, esto puede llevar a demandas de derechos y protecciones para las máquinas. Este dilema no solo plantea problemas legales y éticos, sino que también podría transformar la manera en que interactuamos con las máquinas y entre nosotros mismos. Ya ves, chicos, que la cosa esta de la inteligencia artificial se pone cada vez más peliaguda. Imagínate tú que como especie aún no hemos terminado de hacer valer los derechos que como seres humanos tenemos y encima nos hemos metido a intentar hacer valer los derechos de los animales. Fíjate, y esto está muy bien. Hay que proteger a los animalitos, chicos. Pero es que aparte de todo eso, que aún no hemos terminado de resolver, tendríamos que empezarnos a plantear si en un futuro vamos a otorgarle derechos y protección a las máquinas. Ya ves que no se trata solo de un tema que genere admiración, así de que, ay, qué bonito, mira las máquinas inteligentes, ya están agarrando conciencia. No, chicos, eso implica un montón de cuestiones morales, sentimentales, éticas, legales y otro sinfín de aspectos que nos afectan a todos. Y sigue el artículo. Las implicaciones de la conciencia artificial, ya sea real o simulada, requieren una atención cuidadosa y un enfoque multidisciplinario para asegurar que la evolución de la inteligencia artificial beneficie a la sociedad de manera ética y responsable. La comprensión y discusión de estas teorías y sus consecuencias nos prepararán mejor para enfrentar los desafíos que la inteligencia artificial traerá en el futuro próximo. Aquí termina el artículo, fíjate, muy interesante, y yo quiero decirte unas cosas al respecto de este tema. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, chicos, y cada día se volverá más inteligente. Es una realidad inevitable y tampoco es que lo tenga muy difícil, ¿sabes? Y es que los seres humanos, en promedio, incluyéndome yo por supuesto, somos bastante tontos, chicos. Así que muy difícil pues no se la estamos poniendo. Y si tú eres de los que piensan, pero yo no estoy muy en contacto con esa inteligencia artificial, entonces no tienes muy claro el concepto, chico. Desde el uso de un cajero automático
o pasar por la caja de autoservicio en un supermercado, hasta el ineludible y casi vital uso de nuestros teléfonos inteligentes, todos estamos expuestos de alguna manera a la inteligencia artificial. Ahora, que esa inteligencia logre en un momento determinado tomar conciencia, eso es algo que está por verse. Identificar el momento exacto en que eso pueda suceder no va a ser nada fácil, chico. Para eso deberíamos tener ya resuelto el enigma que representa nuestra propia conciencia, es decir, si todavía no somos capaces de explicar cómo surge nuestra conciencia, ni lo que es intrínsecamente esa conciencia, pues difícilmente seremos capaces de identificarla en una fuente externa, por muy inteligente que pueda parecer esa fuente. Pero tal y como dice el doctor Ferrer en este artículo, el solo hecho de que una inteligencia artificial pueda parecer consciente ya nos obliga a plantear una serie de consideraciones en cuanto a la forma en que la interacción con esta supuesta conciencia nos afectará como seres humanos. Yo creo que estamos en una parte de nuestra historia en la que lo que mejor podemos hacer es estar conscientes de nuestra conciencia. Sí, chicos, así como se oye, con todo y pleonasmo, estar conscientes para evitar que nos manipule ningún tipo de inteligencia, ya sea artificial o no artificial, chicos. Imagínate que ahora la inteligencia artificial ya es capaz de mantenernos pegados a las pantallas, viendo tonterías durante horas, o volviéndonos jugadores o compradores compulsivos. ¿Qué va a ser de nosotros si esta inteligencia de repente toma conciencia, chicos? Debemos estar preparados para eso y lo mejor es tratar de desintoxicarnos de toda esta parte de la tecnología y la inteligencia artificial que no nos beneficia en nada. Bueno, este ha sido el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y si no, pues no se lo diga a nadie. No me vayas a hacer mala propaganda, chicos. Quiero dejarte esta frase para la reflexión. Que se esté desarrollando una inteligencia artificial con capacidad cada vez mayor de autoaprendizaje puede ser algo muy bueno, siempre que no termine por aprender todo lo malo de la inteligencia natural. Este ha sido el viejo Nacho y su compañera Laika transmitiendo para todos ustedes y recordándole que si se van a reír, que sea en serio y pórtense bien porque siempre es más barato.